Gloria a Dios. Vamos a empezar en la mañana de hoy la clase que tiene por título La infidelidad. Y cuando yo preparaba este estudio, yo decía, este estudio es para sorprender a las personas, porque nosotros podríamos preguntar ¿qué es infidelidad? Y la mayor parte de las personas piensan rápido en la relación de un hombre con una mujer. Le fue infiel, o él o ella, pero eso es solamente una parte pequeña de lo que es la infidelidad. Vamos a darle rapidito para ver si cubrimos la clase completa en el tiempo que tenemos. Y yo tengo el siguiente comentario. Siendo que Dios es quien define la palabra a obedecer, el obedecerla o el no obedecerla va directamente a Dios. Por lo tanto, todo está centrado en Dios, por ser Él quien establece la ley. Todo está centrado en Dios. La palabra de Dios está centrada en Dios, en su plan. En su plan, que incluye a Jesucristo, pero es el plan de Dios. ¿Cuándo ocurre infidelidad? Yo iba a hacer muchas preguntas, pero al principio, pero como estamos en este proceso, pues, me van a perdonar que no voy a hacer preguntas para que participen. Si llegan después más, pues haremos algo. ¿Cuándo ocurre la infidelidad? Hay infidelidad cuando hay un pensamiento alojado en nosotros o cuando tenemos una conducta que se opone a lo establecido por Dios. Como todo está centrado en Dios, todo hay que mirarlo al espejo de Dios, que es la palabra. Y lo que falla en la palabra es infidelidad a Dios. ¿A quiénes somos infieles? Esa es la pregunta. ¿A quiénes somos infieles? ¿A una persona? ¿A un animal? ¿A una planta? ¿A la naturaleza? No. Podríamos ser infieles solamente a Dios, porque Él fue quien estableció la palabra. Y por haberse establecido la palabra, cualquier violación a la palabra es infidelidad a Dios. Es lo que Dios estableció. No es lo que los hombres establecen. Es lo que Dios ha establecido, su palabra. Por tal razón, debemos cuidarnos de cumplir con la palabra. Como por ejemplo, cuando no actuamos con amor a nuestro prójimo, a la creación. Cuando no actuamos con amor, estamos faltando a una ordenanza de Dios. Entonces le estamos fallando a Dios. Y si le estamos fallando a Dios, estamos siendo infieles con Dios. Porque esto se trata de ser o no ser. Aquí no hay puntos medios. Estamos también fallándole a Dios cuando no tenemos compasión. O cuando no tenemos misericordia. O cuando no tenemos respeto por algo o alguien al que le debemos de tener respeto. Porque aplica. Si hay que tener respeto, se tiene respeto. Hay a quienes no hay que tenerle respeto. Esa es la realidad. Hay que ver cómo los manejamos. Porque no vamos a respetar a un desobediente. No vamos a seguir a un desobediente. No vamos a seguir a alguien que nos aconseja mal. No lo vamos a respetar. Le vamos a amar. Lo vamos a considerar. Vamos a ver cómo bregar con esa persona y bregaremos con esa persona como Dios nos guíe.
un consejo, un silencio, Dios dirá. O cuando cosas parecidas a estas es cuando estamos fallándole a Dios. En ese caso, estamos caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Todo está centrado en Dios. Nosotros deberíamos de ser personas que en nuestro diario vivir, en todo momento, debemos de estar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿A quién no le hablo? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Qué hago hoy? Por la noche cuando oramos, Señor, mañana, ¿qué hago? Por la mañana cuando nos levantamos, Señor, voy por ahí a hacer eso. Señor, ¿qué ropa me pongo? Señor, ¿qué hago hoy? En todo momento debemos de estar buscando la dirección de Dios. Cuando caminamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, estamos en riesgo de caer en un acto de infidelidad con Dios. Eso es cuando caminamos en dirección contraria. Estamos quizás en un momento de, párate, no, por aquí no era, pero empecé a dar 2 pasos. No, voy mal. Pero si sigo, puedo entrar en riesgo de estar en un acto de desobediencia a Dios, en un acto de infidelidad a Dios. En la Biblia hay muchos casos en conductas de hombres que le llevaron a caer en actos de infidelidad. Quizás el mejor ejemplo extremo en la palabra es el caso de Salomón. Salomón, un hombre que recibió una sabiduría inmensa que la Biblia la describe, que no habría otro como él. Mas, sin embargo, al final de su vida, ¿qué le pasó? Fue confundido, se descuidó. ¿Dónde está él ahora? No lo sabemos, pero la Biblia no describe que le fue muy bien. Le fue bastante mal, y la Biblia lo dice, que cayó haciendo caso a enseñanzas de adoraciones a falsos dioses. Y aquí podríamos también decir cómo Dios comienza todo, porque es una relación de nosotros con Dios. Dios comienza todo con el establecimiento de la familia. En esos momentos, cuando Dios comienza a definir sus ordenanzas de crianzas y deberes conyugales, Él empieza un trato directo con los hombres y empieza a hablar directamente con ellos. Adán y Eva no tenían la Biblia, pero habían escuchado palabra de Dios. Y si habían escuchado palabra de Dios, Dios le habló ahí, de tú a tú, cara a cara. ¿Cómo fue? ¿Con voz audible o al Espíritu? No lo sabemos. No sabemos si fue el Espíritu Santo, pero Dios le habló y les dijo cómo comportarse. Y así Dios siguió bregando con los hombres. La primera pareja establecida por Dios se les dijo en Génesis: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. De esta forma, Dios va estableciendo trato con los hombres y va formando un pueblo. Esto también lo continúa haciendo con los pueblos que se van formando con las diferentes familias. Pero el trato de Dios directo es con la familia. Por eso la promesa que más abunda en la Biblia es: yo cuidaré a tus hijos, yo protegeré a tus hijos, yo salvaré a tus hijos, yo estaré pendiente a tus hijos. Hay un salmo, el 112, que posiblemente es mi salmo preferido, que dice que el hombre no tendrá temor de malas noticias porque está confiando en Jehová, en la protección de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué ocurre la infidelidad? Ocurre porque ya se han definido ordenanzas y leyes divinas.
Si no se hubieran establecido las ordenanzas en la palabra, no habría definición de qué está bien y qué está mal. Pero Dios desde el principio se encargó de decir qué había que hacer y qué no había que hacer. De este árbol no comeréis. De todos los demás pueden comer, pero de este no comeréis. Ahí había definido ya Dios una ordenanza. Y subsiguientemente Dios fue definiendo otras ordenanzas. Vemos el caso de Caín y Abel. Ya Dios le había enseñado cómo tenían que comportarse. Ya Dios le había enseñado de cómo ofrecerle ofrendas. De qué forma, con qué corazón, con qué conducta. Por eso Dios pudo luego ir donde Caín y preguntarle: ¿y dónde está tu hermano? Porque algo había pasado. Porque ya Dios había enseñado. Entonces, ¿a quién le somos infieles? Al que define la ley, a Dios. Todo está centrado en Dios. Cuando yo me porto mal con alguien, con una persona, al primero que yo le fallo es a Dios, no es a esa persona. Esa persona es igual que yo, un ser con las mismas capacidades, con las mismas debilidades. No, pero Dios, yo no le dije a él, yo no establecí las leyes, él no estableció las leyes, Dios estableció las leyes. Entonces yo le desobedezco al que estableció las leyes, le fallo a Dios. Cuando yo no cumplo con una persona, le fallo a Dios. En el caso de Noé, ese hombre empezó a construir un arca de cerca de 515 pies de largo, es la medida. 500, usted se para en el home plate, ¿verdad? Se quita el ejemplo perfecto. Usted se para en el home plate y mira que la mayoría de los parques en el Centerfield tienen 400 pies, la mayoría. Y usted mira, wow, dale unos rompos del Centerfield a cualquier cosa. Por eso buscan el radio, ¿verdad? Pues ese barco medía 115 pies más que esa medida del Centerfield, la mayoría de los parques. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Dios había establecido también unas conductas, unas leyes. Ese pueblo falló. Conocemos cómo fue la conducta del pueblo de Dios en el desierto, las cosas que le pasaron. ¿A quién le fallaron? ¿A los hombres? ¿A Moisés? No fue a Moisés, fue a Dios. Y que estuvieron 40 años allí dando vueltas. En un momento dado, escuchen esto, en un momento dado, ¿usted sabe cómo Dios describe a su pueblo? Con las bregas intensas que tuvo que bregar, especialmente con el reino del norte y también con el reino del sur. En un momento dado los describe como bestias salvajes que descienden del monte y marchan. Así lo describe a su pueblo así. Él puede hacerlo. Gloria al Señor. Lo vemos en la idolatría que había en el reino del norte y en el reino del sur. Y todo lo que ocurrió a consecuencia de la idolatría, los juicios que Dios realizó con esos pueblos. Dios es el que puede hacer juicio, nosotros no, pero Dios siempre mira el resultado. Dios no mira, porque a Dios le duele. La Biblia lo dice, a Dios le duele castigar a su pueblo, a Dios le duele castigarnos a nosotros, pero Él ve el resultado, porque sale de nosotros, Él ve el renuevo. Lo vemos también en los días de Jesús, con la destrucción del templo, todo lo que ocurrió en aquellos días. Y también lo vemos en los días actuales con la conducta que observamos diariamente. Dios es el centro de todo. Todo está centrado en Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos debemos hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido. Nosotros no podemos definir nuestra conducta. Yo no puedo definir mi conducta. Yo no puedo decir, voy a hacer. Puedo hacer. Pero lo correcto es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuándo? ¿De qué forma?
Nosotros no podemos definir qué vamos a hacer. Debemos de estar conectados con Dios en todo momento. Nosotros no podemos definir nuestra conducta, no podemos definir qué haremos o qué no haremos, o cómo vamos a actuar, o cómo no vamos a actuar. Dios es quien establece cómo debemos formarnos y cómo debemos ser. Es importante conocer el plan de Dios para nuestra vida, para seguirlo. ¿Sabían ustedes que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo? Por eso dice el apóstol Pablo que somos predestinados, pero no es que somos programados como un robot y por aquí es que vamos a ir, no, el libre albedrío está ahí, nosotros aceptamos o rechazamos, pero Dios tiene un plan para nuestra vida establecido desde antes de la fundación del mundo. Algunos podrían pensar que el profeta, cuando dijo que Dios me había escogido desde el vientre de mi madre, oh, qué privilegio tuvo ese profeta. Dios lo hizo contigo también. A ti te escogió desde el vientre de tu madre para ser lo que eres ahora. Gloria al Señor. Dios es quien establece cómo debemos formarnos y cómo debemos ser. Es importante conocer el plan de Dios para nuestra vida, para seguirlo. Obedeciéndolo, estaremos actuando en la voluntad de Dios establecida para nuestras vidas. Cuando faltamos a un mandamiento, estamos siendo infieles a Dios. Esto se trata de que es Dios. Siempre tenemos que mirar a Dios. Cuando yo camino por aquí, yo tengo que ver a Dios. Cuando voy por aquí, tengo que ver a Dios. 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 Tengo que ver a Dios para comportarme en todo momento bajo la dirección del Señor. Cuando faltamos a un mandamiento, estamos siendo infieles a Dios. Esto aplica para todo, a nivel familiar y fuera de la familia. Aunque todo comienza a nivel de familia, que es la primera institución establecida por Dios, no todo se queda ahí. Esto llega hasta otro nivel más abarcador de la sociedad, que es el conjunto de las familias establecidas por Dios. Y pregunto ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o un comentario? ¿O sí? Sí. Ok. Dice, no tenemos ningún derecho en decidir qué haremos o cómo nos comportaremos. No tenemos ningún derecho. O sea, Dios en la Biblia no se nos enseña. Bueno, pues decide tú lo que es correcto y lo que es incorrecto. No. Está ahí escrito. En la Biblia no se nos enseña. Pues sigue tu camino por ahí a ver qué te sucede. No. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a decidir qué vamos a hacer. Sino, y es un privilegio que le estoy dando gracias a pastores. No tenemos ningún derecho a decidir qué haremos o cómo nos comportaremos. Nuestra conducta debe contener en todo momento los mandamientos de Dios. Si no es así, y si no somos nosotros los que decidimos qué hacer y cómo hacerlo a nuestra manera, nos convertimos en nuestros propios jueces. Si yo soy quien decido lo que voy a hacer, pues yo soy mi propio juez. Entonces yo no puedo ser juez, porque la palabra también me enseña. Solo juez. Y si yo me convierto en juez, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando de la silla, del trono al que es el juez. Y me estoy sentando ahí. Eso es grande lo que estoy diciendo.
Yo no puedo ser juez, yo no puedo juzgar. Yo todo lo tengo que mirar con la palabra. Señor, guíame, ilumíname, revélame, tú comprendes qué hago. ¿Hablo o no hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Qué consejo doy? Pero no puedo ser juez. Y si yo soy juez, entonces estoy sacando al juez de su posición. ¿Y quién me va a juzgar? No voy a juzgar yo mismo. Porque entonces saqué al juez de su sitio. Entonces no me va a juzgar. Y entonces me va a decir, pero si tú te jugaste toda la vida, ¿a qué tú vienes aquí? Tú estás ya sentenciado. Ya te estás sentenciado. Si no es así, y si somos nosotros los que decidimos qué hacer y cómo hacerlo, a nuestra manera nos convertimos en nuestros propios jueces. Y entonces, ¿quién nos juzgará a nosotros? Esto es una pregunta, ¿cuál es la mayor falta que el hombre puede cometer contra Dios? ¿Cuál es la mayor falta? Esto es una buena pregunta. Hágasela en su corazón, porque yo me la he hecho. ¿Cuál es la mayor falta que el hombre puede cometer en contra de Dios? Vamos a ver. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Observen este ejemplo, que nos podría parecer algo sencillo. En Proverbios, capítulo 12, verso 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen, ¿verdad?, son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación. Abominación es algo que Dios rechaza, que no acepta, que repudia con todas las fuerzas de su corazón. En Apocalipsis, capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No dijo, y quizás en un menor grado, no dijo, no, los pone todos ahí, uno detrás del otro. Hay que cuidarse de todo, incluso de las mentiras, que a veces nosotros podríamos decir, déjame salir de este problema. Ay, Dios mío, tenga cuidado. Déjame ver, yo salgo fácilmente. No fue esto, que lo que pasó fue eso. No fui yo. Cuidado, porque hay mentirita chiquita y grande, mentiras son mentiras. Usted sabe que lo que pasa es que la mentira es como un acto de falsa adoración, porque es un repudio a la verdad. Eso es lo grande eso es lo extremo de mentir. Es un acto en faltarle a la verdad. Y la verdad nos hará libres. Podríamos pensar una mentirita es bueno. No es negro, es blanco. Eso es para salir del problema. Entonces me libre. Cuidado con eso. Te voy a notar que cuando nosotros entremos en ese proceso de cuidarnos, hasta decir de mentiritas blancas, en la escuela elemental, en todo lugar, en la universidad, en la intermedia, en la superior, en el vecindario, en todo lugar. No. Cállese mejor la boca y sigue caminando. Vamos a seguir, que ahora viene algo bien importante. ¿Cómo Dios ve la conducta del pueblo? Dios dice que lo que le hacemos a nuestros semejantes, se lo hacemos a Él. Dios siempre nos está mirando a nosotros. No hay lugar donde nos podamos esconder. Dios siempre está consciente de nuestra conducta. Y la palabra nos enseña que lo que nosotros le hacemos a nuestros semejantes, se lo hacemos a Él. Se lo hacemos a Dios. ¿Es así?
No hay de otra forma. No es a Pepe, no es a María, no es a Carlos, no es a Pancho Quiñones, no es a Juan Amato, no es a Pepe Colpego, es a Dios. Todo lo que le hacemos a nuestros semejantes, lo hacemos a Dios. Y con esta enseñanza concluyo. Y estoy concluyendo a tiempo. Dice en Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque, este es el rey hablando. ¿Quién es el rey? El rey es uno solo. El rey es uno solo, no hay dos. El rey hablando dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo fue que te vimos enfermo? ¿O cuándo fue que te vimos en la cárcel y vinimos a ti? El rey respondiendo les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense que Dios no preparó el fuego eterno para los hombres, pero allá los que desobedecieron lo preparó para que hubiera victoria total. Lo preparó para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel? ¿Y cuándo fue que te vimos así, en esas condiciones? ¿Y cuándo fue que no te serví? Entonces él respondiendo diciendo: de cierto os digo, que cuando no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De esto se trata la vida, de esto se trata nuestra vida, de cumplir todo con Dios, en obediencia en Dios, cumplir con sus mandamientos y con su palabra. Así le estaremos siendo fieles. ¿A quién? Al hombre. Al hombre no le podemos ser fiel porque él no nos hizo a nosotros. El hombre no nos definió ningún hombre, ninguna mujer me ha definido la ley. Por lo tanto, no le puedo ser infiel a ningún hombre. Pero sí a Dios a través de un hombre. Sí a Dios a través de una mujer. Sí a Dios a través de la naturaleza o de algo que Dios haya establecido. Así le estaremos siendo fieles y estaremos cumpliendo con Él. Cuando cumplimos con su palabra, nos apartamos de toda infidelidad y agradamos a Dios. No hay cosa más grande que agradar a Dios. No existe cosa más grande que agradar a Dios. Agradando a Dios, cumplimos con todo. Dios es nuestro todo
y a Él debemos servir. Siempre tenemos que mirar a Dios. Cuando caminamos, Señor, voy por ahí, voy bien, estoy cotejando, voy bien. Porque anoche le pregunté que iba para allá y sentí que sí, pero verifiqué, voy bien, en todo momento. ¿Qué quiere decir orar en todo momento? Orar en todo momento es estar conectado con Dios en todo momento. ¿Podemos orar en todo momento? Sí, yo puedo, mira, mientras yo estoy practicando, yo puedo estar hablando con Dios. Porque Dios me da instrucciones, Dios me dice, párate al lado de tal persona cuando digas eso. Y lo hago. ¿Verdad que sí? Tú te diste cuenta, ¿verdad? Dios bendiga.